¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos. Hoy tenemos un vídeo distinto en manual porque inauguramos las entrevistas en este canal. Ya sabéis que en el Cascarón de Nueces ya llevamos un tiempo haciéndolas y ojalá que podamos hacer muchas más en el futuro. Pero hoy tengo aquí conmigo un caballero, David San Martín. Muy buenos días y Gracias. muchísimas gracias. Supongo que los que sois más o menos amantes de la tecnología sabréis quién es. Para los que no, estamos hablando de una de las caras visibles y de las personas más importantes Cofundador en este caso. y Pero sí. fundador además de la compañía Nothing Phone, Nothing, con una trayectoria muy importante en el mundo del desarrollo de tecnología y concretamente de los smartphones. Vamos a hablar ampliamente de eso. Y como sabéis, hace unos días publiqué un vídeo de Nothing en el que dimos una serie de datos, además una serie de informaciones, y muy amablemente se han puesto en contacto conmigo, siempre como se dice por ahí, ¿no? de un problema sacar una oportunidad, pues de repente de sacar un vídeo hablando de Nothing, nos ha salido la oportunidad de poder hablar con una persona que estuvo directamente dentro de la creación de esta empresa. Ahora es una compañía multinacional, unicornio, y además con mucho recorrido todavía por delante, y es un privilegio poder estar, y además, encima y por encima de todo, compatriotas. Sí, Eres sí. barcelonés, eres español, eres barcelonés como yo. Además tenemos por ahí cosas en común que aquí en la conversación previa han salido y que yo desconocía. Y, jolín, como hoy vamos a dejar pasar la oportunidad no solamente de modificar o, digamos, enmendar aquellas cosas que no son correctas en el vídeo que publiqué, sino que además nos cuentes de primera mano muchas cosas que tengo por aquí apuntaditas. No lo suelo hacer, como bien sabéis, mis entrevistas son sin papeles. Hoy voy a llevar una pantalla delante porque no me quiero dejar nada y, por supuesto, quiero estar a la altura de las expectativas de los Nothingfoneros. No sé cómo se llaman los fans de Nothing. No ¿Cómo creo es que Nothing? tengamos ningún nombre No hay específico, ningún ¿no? nombre, pero bueno, a todos aquellos usuarios que tengáis un Nothing igualmente o cualquier tipo de dispositivo de la marca, pues vamos a intentar estar a la altura de vuestras expectativas y sacar todo el jugo a una persona que tiene una experiencia tremenda a pesar de su juventud. Porque ya empezando y directamente disparando, David, Venga. claro, estábamos repasando un poco tu biografía, no vamos a decir tu edad, si quieres dila tú, yo no voy a ser tan descortés. No hay problema. No hay Cumpliré en problema. diciembre 35 En años. diciembre 35, igual, yo también los cumplo en diciembre, tenemos más cosas en común de las que... La edad también, yo 35 también. Claramente. Claramente. Bueno, la cuestión es que me explicaste que estabas estudiando biomedicina, Sí. pero que había algo en tu interior ahí con el mundo de la tecnología, supongo que siempre te ha apasionado desde niño, ¿no? Que hizo que no terminaras la carrera. ¿Y por qué? Y a partir de ahí, ¿qué? Bueno, aquí hay un par de cosas. La primera, un poco también, cuando eliges la carrera, intentas, digamos, coger, en mi caso, lo que crees que será menos malo. Porque yo Cierto, no tenía cierto. absolutamente nada claro en ese momento digamos, cómo quería enfocar mi vida. Y, a ver, pese a que sabía que me gustaba mucho la tecnología, tampoco acababa de ver claro si me quería dedicar a ello, porque siempre he creído que cuando te dedicas a lo que sería tu hobby, pierde un poco la gracia, ¿no? Es decir, empiezas a odiarlo un poco, ¿no? Entonces dije, bueno, me gusta el tema de las ciencias, biología me parece bien, el tema de medicina también guay. Creo que puede ser algo que sea interesante de cara al futuro. Pero en la universidad fue ponerme a hacer las prácticas, la bata del laboratorio, empezar a ver que las cosas tardaban mucho y dije, esto no es para mí. No es para ti. Entonces, bueno, cuando tuve la oportunidad de hacer una especie como de prácticas en una empresa de e-commerce china, pues eso, justo en el verano de impasse entre el tercer y el cuarto año de carrera, me fui para China. ¿Y esas prácticas estaban vinculadas a tus estudios universitarios? No, No, ¿verdad? absolutamente. ¿Te buscaste la vida tú por ahí Sí, no, para vi. hacer algo? Es decir, compré en esa web, vi Sí, en Foro Coches que era, digamos, una web con bastante buena reputación, vi sí. que había esta oportunidad de hacer pues estas prácticas. Dije, hombre, pues el tema de e-commerce puede ser interesante. Es decir, era un momento donde AliExpress no existía, entonces digamos que esto, donde fui a trabajar, era uno de los precursores de AliExpress. Hablamos de 2010, una cosa así, 2011, más o menos, 2012. Sí, debería ser eso, 10, 11, porque eso, tenía unos 20, 21 años, así que sí, me voy para China y lo que iban a ser 2 meses acaban siendo 6 años. Hay una serie de cambios, digamos, y bueno, hago, pues eso, paso de una empresa a otra, me monto una página web que tiene que ver con teléfonos, conozco, pues en este caso, a gente que es relevante para tanto OnePlus, que es la empresa anterior, Sí, como Nothing, que es la empresa que fundamos ahora. En este caso, bueno, conozco a Carl Pei. Calpey, En su fundador. época de Meizu, cuando estaba el de Relaciones Públicas en Hong Kong, le pido unos teléfonos para hacer reviews en Shataka Móvil, porque yo, bueno, pues digamos como apasionado a la tecnología, pues consigo
poder escribir allí. Tener el ¿Se lujo dice de... Shataka o Shataka? Siempre he tenido la duda. Buena pregunta. Vaya pregunta, ¿eh? Bueno, el caso Yo es que digo escribes ahí Shataka, sobre pero bueno, tecnología, sí. que es el medio de referencia en España, Sí, sin ninguna duda. y digamos que me aprovecho un poco del hecho de estar en China, ¿no? Del auge Sí, un poco de la claro. telefonía. En el momento del boom del smartphone, ¿no? Sí, Cuando justo. el boom del smartphone chino. Correcto, sí, exacto. Entonces, bueno, tenías un montón de marcas en su día, pero había una que igual un poco despuntaba un poquito más, ¿no? Que era en este caso Xiaomi. Y bueno, empezamos con un colega a vender estos productos a través de una web que nos montamos y bueno, funcionan bastante bien. Entonces lo mantengo en paralelo con mi trabajo en ese momento, dejo la parte de Shataka porque no podía con todo. Y llega el momento donde Carl llama a la puerta y dice, oye, ahora estoy trabajando en Oppo, pero estamos montando una empresa que tiene que ser básicamente pues, un competidor de Xiaomi, porque lo vamos a enfocar todo muy a lo online. Se va a llamar OnePlus. Y fue pues, vaya mierda de nombre. No lo veía muy claro. No te Entonces, bueno, motivó. pues me vuelvo a Pekín, que era donde estaba en ese momento. Ellos estaban en Shenzhen y Carl insiste mucho. Me llama, oye, me enseñaste esto, ¿por qué no me pasas esto? Mira, aquí te paso un currículum de una persona que puede ser de tu equipo si te vienes con nosotros. Y bueno, al final resulta que presentan la marca a un par de calles donde trabajaba yo en Pekín. Le digo, oye, vamos a vernos. Quedamos en este caso en un restaurante español. Me enseña el prototipo del OnePlus One. Y entonces, digamos que en ese momento sí que lo veo claro. Digo, si dejo pasar la oportunidad es algo que no me perdonarán en la vida. Bien, o sea que Entonces, lo bueno, viste claro en ese momento, aunque tenías sí, tus dudas. cuando vi el teléfono fue un, venga, va, sí. Ok. Hay algo físico, ¿no? En lo que creer. Y bueno, al cabo de un par de meses, que era lo que tenía, digamos, de preaviso con la empresa anterior, pues me vuelvo a mudar a Shenzhen y empezamos pues, OnePlus. Unos meses preparando el lanzamiento del OnePlus One, éxito completo, y bueno, como las cosas van bien, bueno, ayudo con la apertura de India, me mandan para Londres, digamos, para establecer la empresa a nivel europeo. Y hacemos una serie de experimentos. Uno de ellos es que justamente en Finlandia, porque había sido una oportunidad con un operador, dedicamos un equipo específico para ese país. Y nos funciona muy bien. Entonces vemos que igual la opción de centrarnos un poco más en hacer equipos locales, pues digamos es la vía correcta, ¿no? Entonces vemos, bueno, hay dos opciones, ¿no? Es decir, lo dejamos todo centralizado o nos vamos a full, digamos, equipos locales. Decidimos ir por la segunda vía y yo, digamos que tengo una bifurcación, ¿no? Me puedo quedar en Inglaterra y tener un rol global o europeo, pero con menos importancia, o puedo, digamos, dejar lo que estoy haciendo, elegir uno de los países que tenemos allí, pues Alemania, Holanda, Francia, Italia o España, y evidentemente elijo España. Después de tantos años fuera, digo, hombre, pues igual sería cuestión de volver. Sin experiencia en ventas, más allá de la parte de comercio electrónico de web, que también lleva yo como parte de mis responsabilidades dentro de OnePlus. Entonces, bueno, montamos el equipo. Creo que lo hacemos relativamente bien. Es decir, tenemos un crecimiento importante y, bueno, la realidad es que OnePlus, aunque igualmente en su momento no se supiese porque no era una cosa que fuese demasiado pública, pertenece a un grupo o un conglomerado, digamos, de empresas donde se incluyen Oppo, Realme, Vivo y alguna otra más, que básicamente lo hacen probablemente uno de los grupos más potentes a nivel de telefonía, incluso superando a Samsung. Sí. Lo único que es eso, que tienes diferentes empresas y entonces no se ve muy claro, digamos, la cantidad de ventas y la cantidad de teléfonos que venden anualmente. Pero bueno, si no son los segundos, después de Apple en este caso, pues igual son los terceros. Y bueno, como se decide por parte del grupo que España será un país un poco más dedicado a Oppo y a Realme, pues la parte de OnePlus se deja un poco de lado y se me ofrece irme a Bélgica. Yo lo acepto un poco a regañadientes porque no se me ha perdido nada a mí En Bélgica. Bruselas. Los mejillones no son una cosa que te apasione. Bueno, los mejillones no estaban mal, no estaban mal, pero bueno. Pero eso, estuve un año allí y bueno, con la pandemia y todo vi clarísimo que yo ya había llegado un poco a mi límite. También
creo que lo que vendrían siendo los principios que tenía inicialmente OnePlus se habían dejado también un poco de lado con la evolución, han pasado casi 6 o 7 años, y lo que era inicialmente OnePlus ya no lo era. Habíamos pasado a ser, digamos, otra marca del montón. Y bueno, viendo que yo no quería pues tener que defender la marca pues delante de periodistas y demás porque yo no creía en ella, dije, oye, mira, mejor me aparto. Además también, bueno, pues quiero formar en familia, me vuelvo a Barcelona y ya está. Y bueno, coincide pues eso, justo que antes de tomar esta decisión, pues Carl me contacta, digamos, dentro de OnePlus, y me dice, David, hace tiempo que no trabajamos juntos, pero vamos a lanzar una submarca dentro de OnePlus que se llama Nord, y me gustaría, digamos, poder contar con tu ayuda. Y dije, bueno, siendo que sé que es mi último rodeo, pues venga, vamos a ello. Y la verdad es que salió muy bien. Todo el lanzamiento fue también un éxito rotundo, porque también era un poco lo que veníamos diciéndole a Pete, que era el CEO de OnePlus en su día, ¿no? Que estábamos descubriendo un poco las raíces. Y este OnePlus Nord, al menos el inicial, recogía un poco de esa esencia primigenia que tenía OnePlus. Dicho esto, yo tenía clarísimo que en Bélgica no me quedaba y tampoco me interesaba ninguna de las otras opciones que me ofrecían, que básicamente era Helsinki o Düsseldorf. Y fue, mira, no. Barcelona o Barcelona, con o sin vosotros. Y es eso. Decidirme y por deferencia a Carl, que era el que me había contratado inicialmente, le llamé y le dije, me voy. Y ella me dijo, pues yo también, y igual deberíamos hacer alguna cosa juntos. Y yo, bueno, pues le dije lo mismo que le había dicho a la gente de OnePlus. Mientras yo pueda estar en Barcelona, pues... Lo que quieras. Sí, es decir, me parece una idea fenomenal. También, menudo marrón volver a meternos en el tema de telefonía, porque tampoco es que haga falta ninguna otra marca, pero hombre, si podemos arreglar algunas cosillas que no nos han gustado y que hemos aprendido dentro de estos, digamos, 6-7 años en OnePlus, podría estar bien. Muchas gracias por el resumen, que creo que es súper importante para que todo el mundo acote un poco quién eres y dónde estás, ¿no? Y claro, me surge una pregunta rápidamente. Estamos hablando de que todo lo que significa Nothing y todo lo que tiene de diferencial como envoltorio, como producto, ¿cuánto hay de David San Martín en todo este concepto de teléfono nuevo y cuánto de CalPay? Porque claro, en las biografías y digamos en el relato oficial como que está él, ¿no? En la primera posición. Es un ¿no? poco la cara visible también, es un poco el alma mater y la cara visible, sí. ¿no? Bueno, él era un PR y supongo que es muy buen en relaciones públicas a nivel de sus propios proyectos, pero entiendo que mucho de lo que tienen estos dispositivos forma parte de todo lo que tú has ido interiorizando y conociendo y lo que creías que se podía aportar de nuevo al mercado, ¿no? Claro, yo creo que lo bueno que tenemos es somos varios cofundadores, cada uno tenemos un poco nuestras áreas de expertise, entre comillas, ¿no? Somos un poco más expertos. A mí la parte de ventas, digamos, con toda la experiencia última de los últimos años dentro de OnePlus, pues se me da bastante bien, creo pensar. La parte también de e-commerce la llevo bastante bien y bueno, a nivel de producto, como geek, entre comillas, máximo dentro de la empresa, pues también represento, digamos, una porción importante de lo que vendrían siendo nuestros usuarios. Entonces, bueno, digamos que una visión un poco diferente igual al resto. Igual la parte de diseño no es donde yo soy excelente, pero la parte más técnica, pues sí. Bien. Pero bueno, que digamos que estábamos todos bastante alineados un poco con qué es lo que veíamos un poco regular dentro de lo que sería la industria tecnológica en general y de smartphones en concreto, y es un poco lo que hemos intentado cambiar, entre comillas, con el lanzamiento de Nothing como marca y los teléfonos en concreto. Perfecto. Y corrígeme si me equivoco por ir avanzando en el relato. Sí. Nothing, una marca, ya de por sí el propio nombre de la marca invita a que vas a encontrar algo distinto, que se ve respaldado por un diseño. Es verdad que el núcleo fundador, los creadores de Nothing, erais personas que os conocíais, pues eso, de escribir artículos, de foros, era como todo al principio, como casi como un grupo de amigos, ¿no? Que comparten una pasión y que están metidos dentro de la industria. ¿Esto es así? ¿Es correcto? O al menos ese es un relato que circula por ahí. Sí, bueno, a ver, lo que viene siendo con respecto a Carl y a mí, diría que sí, que es lo correcto, pero el resto digamos que son gente que, por ejemplo, de los cofundadores, dos los contraté yo en su día para OnePlus. Okay. En algún momento me han reportado a mí dentro de OnePlus y bueno, han ido creciendo con la empresa hasta llegar al punto, eso, digamos, de contar con ellos al mismo nivel como cofundadores. Perfecto. Y
lo habéis conseguido, conseguís romper, tenéis un control de la cadena de suministro tremendo, con todo el conocimiento de Carl, el tuyo, y el resto del equipo, me refiero en China. Sí, no, justo creo que esta es Es una, que eso es una de las ventajas fundamental, que ¿no? tenemos porque cuando planteamos iniciar la empresa, pues un poco miramos a cuál era el panorama, todas las empresas que habían intentado hacer algo así y habían fallado. Estamos hablando, por ejemplo, de Essential, que es una marca que compramos nosotros inicialmente, pero luego con la inversión de Google pues se nos complica un poco el uso más allá, digamos, del software, que es lo que tenemos ahora. Un poco por las implicaciones que tiene el fundador de Essential, Andy Rubin, y sus vínculos a Google. Pero bueno, volviendo un poco al tema creo que una de las ventajas que tenemos es el hecho de que tenemos, como decía, cofundadores que tienen su serie de expertise. Y creo que un poco donde suelen fallar estas empresas es o son muy buenas en marketing y en diseño, que es un poco más la parte europea, o son muy buenos en la parte de cadena de suministro y la parte tecnológica. Entonces, nosotros mezclamos un poco lo mejor de los dos mundos, porque tenemos cofundadores que son expertos en esta parte de aquí. Perfecto. Además, un equipo muy flexible, ¿no? De una forma de hacer las cosas muy fresca. Y en un mercado en el que siempre se habla de que todo es igual, de que todo es parecido, que es muy difícil diferenciarse, vosotros lo conseguís. Pero esa es la pregunta fácil. La pregunta difícil es: ¿conseguido eso? Y llegados a este punto, a 10 años vista, ya entramos del presente hacia adelante, nos proyectamos hacia adelante en las siguientes preguntas. ¿Cómo vais a hacer para mantener esa esencia? ¿Cuál es la hoja de ruta o el plan para que Nothing siga siendo algo diferente? Con la vista puesta en el consumidor, ¿no? Entiendo que es una pregunta con muchas capas, ¿no? Tanto por la parte de marketing como por parte de hardware, diseño, etcétera. Un poco las notas básicas para que no darnos una disertación de 50 minutos. Vale, o más. No, a ver, creo que hay un par de pilares que son muy importantes. El diseño, evidentemente, tiene que ser una cosa que se mantenga, más allá de los productos que lancemos, porque es algo que es una señal de identidad y también un poco, sinceramente, la parte más fácil a nivel de diferenciación. La realidad, y creo que igual también pasa mucho con los coches y con el tema, digamos, de las plataformas, ¿no? Dentro de los grupos de coche, pero si quieres una cámara, pues tienes básicamente 2 o 3 fabricantes. Quieres un chip, también lo mismo, 2 o 3 fabricantes. Una pantalla, 2 o 3 fabricantes. Entonces, al final del día, la realidad es, si no eres Apple, que eres capaz, digamos, de forzar a un Foxconn, a un Samsung o a quien sea, que te fabriquen exactamente lo que tú quieres porque tienes un volumen enorme, estás un poco a merced, digamos, de lo que se desarrolle y lo que esté disponible. Entonces, bueno, economía de escala pues también es importante, y en este caso pues se complica un poco el poder innovar, sobre todo a nivel, digamos, de componentes. Entonces, ¿dónde viene la innovación? Básicamente, pues como decía, a nivel de lo que sería el diseño, que no es difícil, pero es, digamos, muy complicado hacerlo pues con gusto y, digamos, de una forma que sea también coherente. Y yo creo que también tenemos un equipo que es muy, muy fuerte en ese sentido. Inicialmente nos apoyamos en la gente de Teenage Engineering, que son esta gente de Suecia que hacen sintetizadores, altavoces y demás, y son muy, muy buenos. De hecho, los primeros conceptos fueron con ellos, que también son parte fundadora de la empresa. Y ahora tenemos un equipo que está dedicado en Londres y bueno, está capitaneado en este caso por uno de los jefes de diseño de Dyson. Bueno. Entonces, digamos que a nivel de diseño estamos, creo que bastante bien asentados. Bien, bien. Entiendo que... Sí, perdona. Sí. No, dime. No, entiendo eso, que no habéis llegado al punto todavía de forzar a Qualcomm a que os desarrolle una tecnología propia, no. pero se trata de ser creativos también a nivel del diseño y en la forma de utilizar la tecnología, ¿no? Y una de las cosas, santo y seña, para los que no seáis grandes expertos en Nothing, es precisamente un concepto que se llama Glyph, que es cómo se comunica contigo el dispositivo, en este caso el smartphone, por la parte trasera sin que tengas que mirar la pantalla. La primera generación tenía un panel de LEDs que brillaba o cambiaba de luz, cambiaba de color. En definitiva, el teléfono te estaba mandando mensajes y había un código entre tú y el teléfono con el que sabías, sabes qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y habéis evolucionado hacia una pantallita. Correcto. Las luces eran todas blancas. Eran blancas. Sí, por tema luego evolucionó de diseño. Sí. Y ahora ha evolucionado a esta, digamos, matriz que tenemos aquí. Bien. Más que nada, por un par de motivos, pero creo que uno de los principales es también un poco lo que comentabas, ¿no? Tenías que aprender el idioma del teléfono, ¿no? Eso es. Para entender exactamente qué era lo que estaba pasando. Te lo puedes configurar, digamos, a tu medida y a tu gusto, pero tenías que acordarte de que 2 parpadeos cortos y uno largo era que estaba llamando tu madre, por ejemplo. Sí. Entonces así es un poco más fácil, ¿no? Es decir, aquí tengo, pues eso,
maleta o lo que sea, y bueno, esto quiere decir pues, que tengo algún mensaje relacionado con el trabajo. Bien, ¿Vale? muy Entonces bien. sabemos que está ahí. Muy bien. Eh, Es un ejemplo seminal, yo creo, sí, de escuela de negocios, de cómo hacer algo que no hacen los demás, que técnicamente es posible y que realmente marca una diferencia sí, real en la utilización y frente a la percepción del consumidor, ¿no? Es una jugada maestra, por decirlo de alguna manera. sí. A ver, es caro hacer ese tipo de cosas porque es algo que es totalmente custom, es decir, no es una cosa que puedas coger y decir, oye, ya existen ese tipo de matrices LED o ese tipo, digamos, de paneles por detrás, pero bueno, creemos que es importante, sobre todo a nivel de diferenciación de marca y también de utilidad. Si quieres, luego podemos hablar un poco más Sí. de cómo lo ligamos esto al uso responsable del teléfono, pero creo que también esto nos viene bien para hablar de la parte de software. Es decir, diseño es uno de los pilares Ahí está. y software es el otro. Diría que nosotros en general tenemos un software bastante aburrido, entre comillas, ¿no? Es decir, tenemos la parte monocromo, tenemos los widgets y lo hacemos un poco porque, bueno, una de las problemáticas que veíamos con la industria, y la seguimos viendo, es el hecho de que tú como persona pasas a ser un poco el producto, ¿no? Es decir, es cómo se te vende más publicidad, cómo se te engancha un poco más en esta aplicación, red social X o Y, Sí. para conseguir estar más horas, para pues eso, meterte más publicidad, para vender más, para ganar más dinero. Nosotros pues no nos dedicamos a esto y esencialmente lo que queremos es que tú utilices el teléfono de una forma consciente. Es decir, quiero coger Google Maps e ir a tal sitio. Pues oye, no te lías aquí en Instagram a ver Reels y Sí, lo que sí. sea. Que el teléfono no acabe controlando tu vida, ¿no? Exacto, De es que decir, te tiene que tengas tú ser el control. como una herramienta. Es un poco también el guiño que hacemos a nivel de diseño con las transparencias, pues un poco como creemos que se veía en los años 70-80 la tecnología. También que es un poco, digamos, las gamas de colores que utilizamos El rollo y pixel, demás. ¿no? Exacto. Y esto se hace un poco porque creemos, aunque no estábamos vivos en nuestro caso, ni Carl ni yo creo que ninguno de los cofundadores, pero creemos que en estos años un poco la tecnología se veía como algo que debía avanzar a la humanidad Muy bien. y se veía, digamos, como un poco como algo esperanzador, no como algo que hay que temer, un poco ahora con el tema de la inteligencia artificial Sí. o algo incluso molesto pues con el tema este de cómo nos atrapa a nosotros y a gente un poco más joven. Entonces, bueno, intentar hacer las cosas con un poco más de conciencia y digamos que de ahí tenemos la parte, digamos, de Glyph, el hecho de tener el teléfono boca abajo, es decir, que no haga falta que estemos pendientes siempre de, uy, tenemos una notificación, a ver qué es lo que nos dice. Entonces, bueno, pues la parte de los iconos en blanco y negro, los widgets para poder directamente hacer la acción que quieres hacer sin tener que entrar dentro de la aplicación, o la parte esta, digamos, más de hardware, donde conseguimos que puedas estar atento a esta entrevista y no tengas que estar ahí. Súper interesante, súper interesante. Se me ocurren mil preguntas que salen de esto. Pero Pero bueno, a nivel, Sí, contestando la pregunta inicial, que era el sí, sí, tema sí, por supuesto. del futuro, Sí. lo que vemos, digamos, aquí también es igual un par de cosas. La primera es, nos gustaría crear un ecosistema. Tenemos la parte, digamos, de audio como vemos aquí, tenemos muchos auriculares, tenemos Ahora también hablaremos de esto. CMF con los smartwatches y demás, pero bueno, queremos expandirnos también más allá de eso. Creemos que podemos crear un ecosistema que sea muy cohesivo y que funcione muy bien, digamos, lo uno con lo otro. Y además de eso también tenemos la parte de inteligencia artificial, que nos hemos metido un poco más pues eso, en el último año, tenemos una tecla dedicada. Tenemos unas ideas bastante concretas de cómo queremos que sea en el futuro, pero bueno. Una pregunta muy rápida y concreta por cerrar el tema este de los GIF, que me parece Sí. muy interesante y creo que lo has explicado muy bien. Seguro que dentro del equipo habéis encontrado utilidades o algo que no podíais imaginar cuando esto se concibió y la comunidad os ha propuesto o ha encontrado igualmente utilidades increíbles. ¿Cuáles son aquellas que no te podías imaginar que acabaría teniendo el teléfono y finalmente las tiene? Buena pregunta. Nosotros inicialmente abrimos lo que sería el SDK, es decir, un poco, digamos, aquí Sí, sí. de ¿Y desarrollo de software? digamos, para customizar y también para que se integrasen dentro de aplicaciones, pues, por ejemplo, un Uber o un Globo, ese tipo, digamos, de aplicaciones pues, más de delivery, donde podíamos indicar con las versiones anteriores cuánto faltaba para que llegase el pedido, una cosa de estas. Decidimos también extender este SDK a lo que viene siendo la matriz Cliff y tenemos pues, un montón de gadgets o de minijuegos, digamos, entre comillas, que nos ha generado la comunidad. Si tuviese que decir uno ahora mismo,
Hay uno que me gustó mucho porque conocí a los fans que lo desarrollaron de la comunidad durante el lanzamiento del Photos que tuvimos en Londres. Y es como una especie de bola mágica, es decir, esta bola es típica, ¿no? Que del número 8, ¿no? Que Ujú. la meneas y te da pues una respuesta, ¿no? Una pregunta que hagas. Entonces, bueno, hicieron una y me estuvieron explicando un poco cómo lo habían hecho. De hecho, no sé si la tengo por aquí para poder enseñarla, a ver si... No sé, no diría que la tengo. Ah, mira, esta de aquí. En esta Perfecto. del 8. Sí, entonces, tienes aquí lo que sería la bola, entonces Ajá. se Sí, mueve con la bola de la sí, burbujita. y depende de cómo, digamos, menes, mira, es la pregunta, ¿no? Y te da respuesta. Un oráculo. Sí, lo que era muy interesante era que me explicaron que habían puesto también easter eggs y dependía Sí, sí, sí. de cómo meneabas, pues te salía una respuesta negativa, positiva o neutra. Y que si conseguías hacer, digamos, el combo, ¿no? De una de cada seguidas, te salía una respuesta, digamos, especial. Entonces, bueno, me hizo gracia, ¿no? El poder hablar con ellos y ver un poco cuál era la lógica y cómo había implementado ciertas cosas como puede ser el giroscopio y demás Sí. dentro del sistema. Muy interesante. Es que viéndolo y charlando contigo es una nueva forma de interactuar con un smartphone, ¿no? Todo este universo que hay alrededor de algo tan Mm. aparentemente sencillo como el Glyph, ¿no? En la mismísima cuenta atrás me parecen ideas brillantes, la verdad. Hablando de eso, ¿qué es? Entiendo que habéis trabajado muchísimo para pulir el software, para desarrollarlo. Es realmente farragoso e intensivo, ¿no? A nivel de Sí, trabajo y de tiempo. La innovación en el hardware prácticamente no depende de vosotros, o al menos eso me has venido muy poco, a sí. decir. Y en el software es donde está a lo mejor la gran diferencia junto con el diseño. ¿Cómo ha sido esa evolución del software sin irnos muy por las ramas? Ahora que lo tenéis Sí. bastante pulido y perfilado, ¿estáis satisfechos? ¿Creéis que tenéis ahí una pata de innovación todavía que tenéis que afinar mucho más? No, a ver, esto sobre todo con el tema de la IA tiene que evolucionar mucho. De hecho, creo que, digamos, en algunas entrevistas Carl ha hablado sobre el tema y cómo Ujú. esperamos, digamos, evolucionar hacia un mundo post-apps. Bien. Creo que se habla ahora mucho de pues, agentes, ¿no? Ahí va, era una de mis Dentro de la preguntas. parte Sí, sí. de IA, entonces el poder utilizar, pues, digamos, voz o pedirle algo al teléfono y que te haga esto sin tener que entrar dentro de una aplicación y que lo haga un poco por ti. Entonces, este diría que es un poco el futuro hacia donde vamos, pero como decía antes, creo que estamos a unos años vista de que esto se pueda realizar. Estabas hablando antes de widgets, que sería como la versión prehistórica de la gente, que es hacia lo que vamos, ¿verdad? Sí. Sería correcto un poco hablar de esa evolución. O sea, la gente al final tomará mucha importancia en el smartphone o en otro dispositivo que no es el smartphone. ¿Está en crisis el concepto del smartphone? Buena pregunta. Yo creo que no. Eh, Pero yo lo que veo es, y esto es opinión personal, no necesariamente digamos algo que se comparta por parte de Nothing, pero yo personalmente como geek, hombre, pues a mí me gusta mucho el ver alguna de las innovaciones, sobre todo pues más a nivel wearable, ¿no? Es decir, cosas que te puedes poner encima. Las últimas gafas que se han visto no solo de Ray-Ban con Meta, sino de otras empresas que empiezan a tener pantallas por aquí y demás. Yo lo que creo es que el teléfono seguirá siendo una pieza importante y que el resto, digamos, serán accesorios para poder interactuar con el teléfono sin tener que sacar el teléfono. Es decir, el cerebro como tal seguramente seguirá siendo algo similar que llevaremos en el bolsillo, pero igual la forma de interactuar con él, pues eso, un anillo, una banda, puede ser interesante. Bueno, es una visión muy interesante, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. Hasta la fecha, todo lo que han sido accesorios alrededor del teléfono han fracasado porque tenías que, entre otras cosas, seguir utilizando el teléfono, ¿no? Como base para conectar Sí, y accesorios. también igual porque eran productos que eran accesorios que tú normalmente no usas en tu vida diaria. Es decir, yo uso gafas, entonces ponerme unas gafas que tienen una pantalla, pues oye, no me supone Sí. un problema muy grande. Además, yo creo que también se ha hecho un muy buen trabajo por parte de Ray-Ban últimamente en intentar hacerlo lo más parecido a unas gafas normales. Entonces, creo que en este sentido la normalización es algo que va a ser clave para que pueda haber esta adopción que estamos viendo. También creo que se ve claramente en otros productos, es decir, las Apple Vision Pro, que sean pues, una cosa muy novedosa a nivel tecnológico, el hecho de que sea tan raro, Baratos. aparatoso, Sí, sí. implica, digamos, ciertas barreras en cuanto a la adopción de la tecnología, pero pues, unas MET, ¿por qué no? Bien, bien, bien. El hecho de que sea muy orgánico, ¿no? De que esté Sí, integrado es fundamental, entiendo, para que el dispositivo tenga éxito. sí, sí. Bien, muy interesante.
¿Hacia dónde va Nothing? En el sentido de, comenzasteis, bueno, os han puesto muchas etiquetas, no las voy a replicar yo porque eso es un poco aburrido, ¿no? Un poco coñazo, repetir las etiquetas de siempre, mencionar a Apple, etcétera. Pero os posicionáis como un producto, digamos, como un Smart Coast, que tiene un nivel diferencial como producto, no solamente en el diseño, sino también en la forma de interactuar con él, como estamos hablando. Sí. Y ahora, por un lado, tenemos gamas que tienen unos precios asumibles, aunque ha ido creciendo. Bueno, se supone que se os criticó un poco con la última versión, pero luego los precios no son, desde luego, precios de gama alta en general. No lo son. Y ahora impactáis de nuevo con una línea de productos nuevos, CMF, que me gustaría que explicaras un poco, que son productos, digamos, de de accesorio y más de acceso, ¿no? Sí. Sería un poco la idea. ¿Eso significa que el modelo inicial de Nothing, de smartphone, como un producto único, está agotado? ¿O es que esa nunca fue la idea y realmente una forma de evolucionar la compañía, de hacerla crecer, es justamente crear todo ese ecosistema, como hacen otras compañías, como Xiaomi? Sí. Yo creo que aquí hay también un par de puntos. Hay derivadas. No te La pregunta es muy larga. El primero sería un poco a nivel de productos. Tenemos, digamos, productos o intentamos tenerlos en todas las gamas de precio que son relevantes para los diferentes mercados. Entonces, pero tenemos productos desde 200 euros hasta, pues, lo que viene siendo esto, que, bueno, ahora estamos en Black Friday, todo está descontado, pero ponte 800, 900 euros. Eso se ha criticado efectivamente por, digamos, ofrecer un flagship a precio, de hecho, un poco inferior a flagship. Eh, pero es entendible, ¿no? Es decir, sacamos un Phone One, digamos, un flagship, igual con un chip un poco antiguo, para poder llegar al precio que queríamos conseguir, porque tampoco veíamos muchos beneficios por tener lo último de lo último siempre. Y claro, digamos que acostumbramos un poco al público a pues, unos 400 euros. Entonces, claro, cuando lanzas un flagship con chip de última generación, cámaras que hacen esto, lo otro, lo demás allá, pues evidentemente sorprendes. Pero yo no creo que sea una cosa mala. Tenemos también un 3A Pro que está justo en el precio el punto de precio, digamos, que tenía pues un Phone One o un Phone 2. Entonces, digamos que si a nivel de precio no quieres gastarte de flagship, tenemos también, digamos, un producto que está muy bien conseguido en el punto de precio que te puede venir bien a ti. Entonces, creo que lo que hemos aprendido, digamos, en estos últimos años ha sido eso, que es importante, sobre todo a nivel de cara de negocio, de conseguir volumen para también poder negociar mejor, que es importante estar pues, en los segmentos de precio que son relevantes en cada uno de los países. Por eso, digamos, tenemos este abanico, digamos, un poco más amplio de productos y de precios. Y CMF nace un poco también con esta idea en mente. De hecho, CMF quiere decir Color Material Finish. Son conceptos que se utilizan en el desarrollo Sí, de productos vale, tecnológicos, ¿no? Forman parte diseño. de los procesos internos de diseño. Exacto. Y la idea un poco es intentar ir a hacer productos que son un poco, como decías, más de entrada. Son productos que sí, siendo muy buenos, pero digamos que a nivel de customización y demás son un poco más sencillos y nos permiten también conseguir unos volúmenes mucho más altos. Con esto, pues como decía antes, tenemos, digamos, acceso a la economía de escala y conseguimos rebajar precios y también tener acceso a que se nos tomen un poco más en serio según qué fábricas. Tienes que pensar que cuando empezamos la empresa, el primer producto que lanzamos fue los Ear One, que fueron los auriculares. Empezamos así, un poco por precaución. Queríamos intentar testear un poco pues, el tema de diseño, cómo se recibía la marca y demás, y hacerlo de una forma que nos permitiese sobrevivir si las cosas no iban bien. Si lanzábamos un teléfono al principio y no funcionaba, cerrábamos y ya está. Entonces, bueno, el hecho de que llevamos 4 años, eh, justo creo que este mes, eh, digamos, empezamos ya el quinto, es testimonio de que creo que más o menos las decisiones que hemos ido tomando han sido las adecuadas, que también es un poco digamos, el mayor factor de riesgo que tenemos ahora mismo. En la empresa anterior, como éramos parte de un grupo, digamos, las decisiones venían un poco dadas y teníamos un poco menos de margen de decisión. Aquí literalmente podemos sacar el teléfono o el producto que nos salga de las narices, siempre que podamos pagar por su desarrollo. Y claro, hay que hacer, digamos, unos pasos súper seguros, es decir, lanzar con unos auriculares como estos, sabiendo que tenemos muy buena acogida en la parte in-ear, era mucho más seguro que lanzarnos a sacar, pues no sé, pues unas gafas, por ejemplo, pero de virtual.
Perfecto, perfecto. Ahora vamos a hablar de eso. Ya que has mencionado los auriculares, Sí. y hablamos un poco del mercado, para un no geek que está todo el día mirando las últimas noticias, ¿qué es lo que aportan estos auriculares de diseño tan especial y tan espectacular que me has puesto aquí encima de la mesa y que estoy fascinado con todo lo que diseñáis? Yo creo que aquí nos diferenciamos por tres cosas. El diseño, evidentemente, que es un poco diferente a lo que se puede ver hoy en día. Sí, A nivel de especificaciones y precio, también estamos en un nivel muy competitivo. Y luego también hemos visto que uno de los problemas que teníamos nosotros con los auriculares que utilizábamos cuando íbamos de viaje, sobre todo, era los paneles táctiles. ujú, Era tener que estar peleándonos para subir, bajar el volumen y demás, era una cosa que no nos acaba de gustar y pensamos que podemos hacerlo mejor. Entonces, bueno, hemos, digamos, vuelto un poco a la parte más analógica con botones, de verdad. Entonces, bueno, aquí tienes para subir, bajar el volumen, cambiar de vista pues hacia adelante, hacia detrás y también, bueno, pues el tema de la IA. de ya, para hablarle al micrófono. Muy interesante. Felicidades por el desarrollo del producto porque está muy logrado a nivel de construcción. La verdad es que está muy bien. Bueno, me has contestado la mitad de la pregunta que te iba a hacer ahora, pero no quiero dejar de hacerla porque es muy importante. Has hablado, efectivamente, habéis creado líneas de productos. Es difícil imaginar desde fuera eso. La complicación de conseguir entrar en determinados lugares donde tienen las mejores tecnologías y que solo hay una manera de hacerlo, que es pagando mucho y eso se consigue con volumen, ¿no? Y justamente estamos hablando de un mercado, este sigue siendo vuestro principal producto o no, a nivel de Junto con facturación, audio. junto con audio. No, sí, a nivel de facturación. A nivel de facturación, los teléfonos son... ¿qué puede suponer el smartphone ahora mismo? No sé si es un atraco a la pregunta. Sí, es poco... El porcentaje lo digo, ¿eh? No, Porcentaje lo sé, pero no sé si es algo que queramos divulgar en este caso, porque claro, lo bueno de no ser una empresa que cotiza en bolsa Sí, es que nuestros números son secretos. hacéis lo que os da la gana, efectivamente. Entonces, en Sí, este sí. sentido, pues divulgar ciertos números puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Es decir, si alguien nos espera que vendamos tanto o que vendamos tanto de este tipo de producto, Sí, pues nada, qué gran sorpresa, ¿no? Pero también se puede ver, ya ves, ¿no? Hacer un competidor que diga, uy, 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 que se nos come aquí la tarta, entonces que pongan un poco más de atención interesante. Yo creo que dejarlo todo muy vago en este sentido nos bueno. beneficia por más. Bien, pues nada, hemos rozado el palo ahí, pero Pero digamos, lo he conseguido. a nivel, digamos, de sería en este producto, evidentemente los teléfonos, como son productos mucho más caros, Sí, sí, son a nivel de revenue uno de los mayores motores. perfecto. Como precisamente sois una empresa privada y eso da muchísima flexibilidad y muchísima Sí. capacidad para trabajar a otro ritmo, sin dar explicaciones, es una gran ventaja. Precisamente hay mucha expectativa cuando hay una ronda de financiación o cuando se busca dinero, ¿no? Porque es la única manera indirecta Sí. de poder valorar el negocio, ¿no? Su tamaño, su valoración. Y eso ha sucedido recientemente Sí. y ha habido algunas voces que se han quedado como un poco templadas con la última valoración de la compañía. A mí me gustaría Sí. que hicieras una valoración de la valoración pública que se ha hecho de Nothing, si es posible. Vale, ahora estamos en 1.300 millones de dólares, que básicamente nos convierte en lo que decías antes, ¿no? Unicornio. Sois Y unicornio. hemos pasado del billón americano, que son 10 millones. Hay pocas empresas ahora mismo en Europa que tienen este estatus y que lo han conseguido recientemente porque es francamente difícil. La verdad es que el mercado a nivel... A mí me interesa esto bastante porque, digamos, era una de las patas que no había tocado nunca dentro de OnePlus porque nunca nos había hecho falta financiación. Y era una de las cosas que le dije a Carl, si me meto en esto, por favor, quiero estar involucrado de una forma u otra en el tema de rondas de financiación, porque lo veo una cosa muy interesante, no sé cómo funciona y quiero aprender. Muy bien. Y bueno, yo estoy involucrado en las primeras rondas de financiación, en las rondas que hemos hecho también con la comunidad, los crowdfundings, y la verdad es que es un tema bastante interesante. Como bien decías, es decir, las empresas privadas se valoran en base a cuánto el inversor líder de la ronda de financiación última decide invertir y a qué precio, ¿no? Entonces, básicamente esto le da valor a las acciones y se calcula en base a eso, pues cuánto vale la empresa, ¿no? Eso es. Normalmente, y esto lo he estado mirando porque bueno, también tenía un poco de curiosidad y sabía que seguramente esta pregunta caería, es de las pocas que hicieron de valor. Y bueno, básicamente he mirado un poco cómo estaban valoradas las empresas de hardware que se dedican sobre todo al tema de telefonía. Y si echas un vistazo a las cotizaciones en bolsa, porque la mayoría son, digamos, públicas, creo que la única que destaca es Apple, ¿no? Donde tiene igual un valor que son 7 u 8 veces lo que ellos facturan anualmente. Y eso se hace, bueno, pues porque se ve mucho valor, tiene muy buen margen, y cuando hay buen margen quiere decir que aunque sean igual un 30% del mercado global, pues igual son un 60% de los beneficios del mercado global.
Entonces, es un poco la excepción. El resto de empresas suelen estar valoradas entre 0,7 a 1,2. Nosotros ahora mismo la valoración se hizo en base a las ventas que se hicieron el año anterior. El año anterior vendimos aproximadamente unos 500 millones de dólares, si no recuerdo mal. Entonces se nos ha valorado un poco más de, bueno, sería 2, algo. ¿Está bien? ¿Está mal? Hombre, mm, no está mal considerando que estamos hablando de lo que vendimos el año pasado. Si lo consideramos con lo que vamos a vender o esperamos vender este año, hombre, pues se queda un poco corta. Pero bueno, ya habrá otras rondas y... Ya verás. Esta es la dinámica normal de una startup y hay que tener en cuenta que habéis dejado de ser un bebé hace muy poquito, que sois muy jóvenes. Después de meterme en esto, yo he hecho unas inversiones, pocas, Sí. y digamos, de muy poco dinero. Y la verdad es que la mayoría de empresas que se dedican a temas tecnológicos han ido hacia abajo en cuanto a valoración. Es decir, tenemos suerte, entre comillas, de que lo hemos conseguido hacer bastante bien, pese al clima, digamos, a nivel económico. Y un poco, bueno, pues empezamos, sobre todo al principio, cuando había unas valoraciones estratosféricas, donde era por 4, por 4. No tenéis producto, no pasa nada, ¿vale? Ya 100 millones de dólares. ¿Por Sí, qué? sí. Pues porque alguien ha metido dinero a esa valoración. Sí. Pero bueno, la realidad es esa, que yo he invertido en varias empresas y esta es de las pocas que ha subido en cuanto a valor, sobre todo teniendo en cuenta eso, que empezamos en un momento donde teníamos mucha disponibilidad de dinero porque era justo coronavirus, estaba, digamos, el señor Powell imprimiendo dólares, y había muchísimo dinero disponible para invertir. Ahora, bueno, pues hay un poco más de incertidumbre y es un poco más difícil ver valoraciones altas. Entonces, bueno, pues si hace 4 años hubiésemos ido por 4, pues ahora estar en 4.000 millones de dólares y no en los meses en los que estamos ahora mismo. Pero, como digo, creo que nos podemos dar con un canto en los dientes por el hecho de tener una valoración que es prácticamente, bueno, de hecho, más del doble de lo que teníamos antes. Estuvimos, creo que en la segunda ronda de financiación, la serie B, que se llama en Estados Unidos, estamos en 690 millones y ahora estamos en 300. Entonces, creo que ha habido un aumento que es proporcional un poco también a lo esperable, sobre todo porque tenemos muchos más productos y vendemos mucho más que lo que vendíamos cuando hicimos la ronda anterior. Perfecto. Es totalmente como lo dices, esa alegría que había en esos tiempos del dinero gratis, entre comillas, ¿no? O sea, se terminaron, ahora es todo más árido Sí. y hay que currarlo más para que caigan los dólares. Y es tal cual lo dices. Y claro, todo esto en un mercado en el que todos dicen que no se gana dinero vendiendo smartphones, que es prácticamente imposible. Por eso te decía que me respondías la mitad de la pregunta, porque una forma, aunque no sea de ganar dinero indirectamente, sí es indirecto la ganancia de conseguir mejores negociaciones con los fabricantes a través de otras líneas de producto, ¿no? Que es un poco una decisión que vosotros habéis tomado. Y entonces, si está tan complicado este mercado, si cuesta tantísimo ganar una décima de porcentaje de cuota de mercado, ¿cuál es el camino de Nothing en el futuro? ¿Creéis que tenéis ya el suficiente tamaño, la suficiente escala a nivel de crecimiento? ¿Os queda mucho para garantizar la supervivencia en este entorno complicadísimo? Cada vez se supone que más difícil. Sí, a ver, siendo una startup y estando en el mundo de los teléfonos, creo que nadie puede garantizar la supervivencia a largo plazo. Es decir, lo hemos visto con Nokia y con empresas que han sido imperios. HTC que ha salido por aquí, que en su momento fue, ya no nos acordamos ninguno de HTC de este mundo. Entonces, es difícil, ¿no? Porque es eso, de estar aquí y otro no. Fíjate Huawei, ¿no? Huawei, por ejemplo, y es eso, factores externos. Estaban justo en el momento donde estaba haciendo el boom y lo estaban haciendo bastante bien, diría, siendo objetivo, y ya no. Entonces, bueno, puede ser un poco complicado. Además, siendo una startup, hoy estamos aquí, mañana no. El hecho de que llevemos tantos años, digamos que hombre, da un poco más de confianza. La mayoría de empresas que se han dedicado a intentar hacer esto, a la excepción, pues eso, igual de un Fairphone que es muchísimo más pequeño que también mencionabas en Sí, sí. la vida anterior, no siguen vivas. Entonces, bueno, es complicado. No, tenemos que crecer mucho más y yo creo que lo bueno que tenemos es, al ser una empresa pequeña, el doblar ventas cada año o incluso subir de forma exponencial no es algo que sea imposible.
Y ahí hay una parte que yo creo que es uno de los déficits de la empresa, que no es una cuestión de que no trabajéis bien, sino que no os ha dado tiempo ni tenéis suficiente volumen, que es mejorar radicalmente la capacidad de distribución y la capacidad de llegar a otros países, ¿no? Supongo, entiendo yo o presupongo que internamente... No, bien, bien, sí, no, es otra de las cosas que yo comenté en mi vídeo, que quizá no esté del todo cierta, pero bueno, imagino que vamos, es la gran pata de crecimiento, es el hecho de extender mucho más los tentáculos a nivel de distribución, ¿no? Y con quién te casas, dónde, etcétera. Eso es crucial, ¿no? Más allá de que tu tecnología sea aprobada por el público, que la atención la tenéis. Sí. No, a ver, distribución es importante. Es muy importante. Nosotros, digamos, siempre hemos sido un poco más nativos online, entonces la parte pues, de Amazon y nuestra propia web la llevamos bastante bien. Pero además de eso, evidentemente, hay que estar donde están los clientes. Y la realidad de la mayoría de mercados es que muchos clientes siguen, como mínimo, yendo a ver el producto físico. Ujú. Nosotros aquí en España tenemos una distribución bastante aceptable. Estamos en FNAC, estamos en el Corte Inglés, estamos en MediaMarkt, estamos en PC Componentes, en Amazon y con algunos productos en algunas tiendas de MásMóvil Yoigo. Entonces, excepto operadores, creo que el resto más o menos lo tenemos relativamente bien cubierto. En otros países también, más o menos similar. Creo que Europa, poco a poco, vamos afianzando las posiciones. Lo que sí que decís en el vídeo, que es cierto, es en Estados Unidos eh, prácticamente no estamos. Pero es porque es un mercado bastante diferente. Yo creo que Europa es complicado porque está muy fragmentado en el sentido de que no es la Unión Europea, sino que es España funciona así, Portugal así, Italia así, Francia así. Y es un poco complicado porque tienes que adaptarte un poco a cada mercado y a cada idioma y a cada, digamos, idiosincrasia de cada país a nivel de distribución. Es decir, no sé, en Italia, pues los operadores, aparte de este precio, venden más. Pero en España, pues resulta que son los retailers de los más merchandises que se llaman, ¿no? Pues me llama. Entonces, bueno, pues hay que ir adaptando un poco las estrategias de forma un poco más local. Que era un poco lo que decíamos también que ha funcionado en su día en OnePlus. Estados Unidos sí que es un poco más igual, ¿no? Es un país muy grande, pero un poco la problemática viene dada por dos factores. Primero es que es un país evidentemente de iPhones, Ujú. y luego la otra problemática viene siendo que tienes que entrar en operador sí o sí. Entrar en operador es una barrera bastante elevada en el sentido en que lo que serían las certificaciones para poder acceder a pues, el 5G del tipo que tienen, que es un poco diferente a lo que tenemos aquí en Europa, pues tienen lo que se llama la Millimeter Wave. Nosotros tenemos un poco, digamos, 5G que funciona mejor en largas distancias. Ujú. No nos ponemos muy técnicos porque vamos a abrir la gente. Diferencias de una pipa Pero de sí, otra. es un poco complicado el tema, entonces digamos que funcionamos un poco diferente aquí que cómo funcionan allí. Y bueno, tema de certificaciones es bastante costoso a nivel de no solo dinero, pero también de recursos. Y la verdad es que es complicado meterse en un mercado tan dominado por el iPhone. Que la barrera de entrada, como dices, técnicas incluso son muy grandes cosas que yo desconocía. Acabo de enterarme. Muy interesante. Oye, volviendo al dispositivo, aunque desordene un poco las preguntas, pasamos a la parte de ventas y financiera, que yo creo que ha quedado claro. En definitiva, tampoco se puede pedir todo porque como digo, estáis todavía en la fase de dejar de ser un bebé. Sí. Asunto cámaras, asunto audiovisual. Yo que soy un friki de las cámaras, que cada vez utilizo más el móvil para trabajar, porque es una herramienta espectacular. Sí. Es verdaderamente complicado hasta qué punto te involucras en el coste y en el desarrollo de la parte audiovisual dentro del teléfono, ¿no? Y me encantaría saber cuál es vuestra aproximación. Sé que hay gente que le parece que no llegáis al nivel que gustaría. Se trata de estar en precio producto, no hay en la media. ¿Cómo afrontáis eso teniendo en cuenta que tenéis tan pulido el diseño, la parte de software y la parte visual de un smartphone es fundamental para la decisión de compra de un producto, ¿no? A ver, es un tema complicado. Más que nada porque a veces no es tanto el hardware, sino el software, los algoritmos que se utilizan. Creo que podemos estar más o menos de acuerdo que hay un par de marcas que lo hacen muy bien, que vienen siendo Google con los Pixel, que tienen o tenían hasta hace poco hardware que era muy antiguo, pero hacían más fotos, por eso, muy buenas. Y hay mucho software ahí, sobre todo software. Sobre todo software. Porque eso, se utilizaban hardware que igual era el mismo que traía el Pixel de hace 3 años. Entonces, está claro que la parte de software es lo que viene siendo la fundamental y una de las más complicadas. Nosotros tenemos un equipo dedicado a la parte de cámaras en Taiwán.
como decíamos, ex HTC, Ujú. que bueno, lo hacían bastante bien en su día. Pero sí que es verdad que no tenemos, pues igual, 2 o 3 pisos llenos de ingenieros ahí de que pego a las cámaras. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es intentar dejar recoger lo que creemos que es lo más balanceado. Es decir, igual no es la mejor cámara del mercado, pero intentamos pues eso, que sean útiles. Creo que hemos visto en muchos casos, pues, empresas que añaden 5 o 6 cámaras para cosas muy nicho. Entonces preferimos gastar un poquito más, pero en cosas que creemos que son realmente útiles. Y luego, la parte de software y algoritmos, creo que en nuestro caso tenemos un poco el handicap de que tenemos un equipo relativamente pequeño, hacemos muchos tests, tenemos a gente probando productos que van a salir en el futuro, pero claro, es todo, digamos, bastante interno. Entonces, la cantidad de datos es bastante limitada y eso quiere decir que nosotros no podemos mejorar a un punto muy bueno las cámaras hasta que salen y tenemos muchos usuarios utilizándolas, dándonos feedback y intentamos hacer por eso, sobre todo al principio, actualizaciones semanales donde vamos mejorando la parte de algoritmos, intentamos ver pues, en la parte de comunidad en los foros qué es lo que nos dicen los usuarios, intentar digamos, adaptarnos bueno, o sea, al feedback y a los gustos. Entonces, se da un poco la curiosidad de que seguramente cuando lanzamos un producto nuevo, las cámaras del anterior van a ser mejor que las de que sea uno. Pero bueno, eso, hay que tener un poco de fe y un poco de paciencia porque al final acaban mejorando notablemente. ¿Estamos al nivel o no de un Pixel o de un iPhone? Pues es bastante subjetivo, porque depende un poco también de cómo quieras hacer el tuneo del algoritmo. Nosotros creemos que las fotos tienen que ser un poco más naturales, entonces igual a la gente les parece que son un poco más apagadas. Ujú. Dicho esto, como somos una empresa muy tecnológica, tenemos un modo manual y la gente puede hacer sus cambios como quiera. Entonces se las pueden adaptar un poco. Y de hecho, una de las novedades que implementamos con Nothingverse 3, que es justo, digamos, no sé si hoy o mañana lanzaremos el 4, fue la implementación eh, ¿cómo se llaman? Filtros Ujú. dentro de la cámara. Entonces la gente, digamos que ya puede un poco customizar el look de las fotos en base a lo que a ellos les guste un poco más. Eh, entonces, bueno, damos muchas opciones en ese sentido para intentar hacer una mejor experiencia de usuario en la cámara. Pero bueno, sí, reconocemos que igual sería el punto a mejorar más de los que tenemos. Oye, y hablando de eso, ¿qué me puedes contar del 4? ¿Qué highlights me puedes dar? ¿O nos tenemos que esperar? De momento nada. No, vaya hombre, bueno, cuando salga el vídeo ya se habrá conocido, pero bueno, nos quedamos ahí. No, no, no. No, 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 yo Sí, me refería a Nothing OS 4.0. 4, sí, sí, a Vale, 4.0, eso es, vale, al vale. sistema operativo me refería. Vale, El no. 4 ya me imaginaba. Sí, no, no, mira, 4.0 sí, sí que te puedo explicar un poco más, pero básicamente tenemos algunas novedades en cuanto a inteligencia artificial, a cómo funciona el Essential Space, Essential Search, y también que lanzamos hace poco la beta de lo que llamamos el Essential Playground, que básicamente va a ser una serie de widgets y de apps que la gente va a poder, digamos, crear utilizando inteligencia artificial, sin saber ellos hacer código, para poder implementarlas, pues eso, como widgets dentro del teléfono. Qué bueno. Hemos hablado, David, de inteligencia artificial como... Se ha vuelto loco ahorita. Hemos hablado, David, de inteligencia artificial como uno de los grandes ítems o ítem, ¿no? En el que hay que estar sí o sí en el futuro. Hemos hablado de dispositivos que sean muy orgánicos y que vayan conectados a un smartphone que según tú no va a desaparecer tan fácilmente. ¿Qué otra gran innovaciones tienes así a la vista? ¿Qué crees que puede llegar? Si es que hay alguna. O con esto nos conformamos. Hombre, inteligencia artificial yo creo que es bastante, puede ser Suficiente. bastante mucho. Vale. Sí. ¿Te refieres específicamente sobre Sí, Nothing? en general dispositivos que pueden cambiar el mundo. Se habla de que hay mucha Eh, gente trabajando, ya sabes, en dispositivos que son un paso más allá que el teléfono. Hay empresas que son unicornios sin haber eh, sacado nada. Es todo especulación. sí, Entonces, se ha intentado mucho. sí. Yo como inversor también en OpenAI me genera ciertas inquietudes, ¿no? El hecho de que se junten con ciertos ex diseñadores de Sí, Apple ya. a crear algún producto que no entendemos muy bien qué es. Pero yo creo que va a ser difícil encontrar alguna, digamos, forma de interactuar que no sea algo parecido a lo que ya conocemos. Creo que, para bien o para mal, somos animales de costumbres
y es un poco difícil que adoptemos según qué nuevas tecnologías si no se hace de forma, digamos, pues muy, como decíamos antes, muy orgánica. Precisamente me estaba acordando ahora, según decías eso del Hydrogen, del teléfono que sacó Jim Jana, que precisamente fue el creador de las cámaras red de las que te hablaba, que yo Ese, en su día estuve y que fue simplemente compró una patente de una forma de ver 3D y con una pantalla plana y fue un fiasco absoluto. No es tan fácil, meter en el ecosistema mundial una nueva tecnología disruptiva y que funcione para todo el mundo. En fin, es un tema a pensar. Pero ya dejando volar la imaginación, levantamos los pies de tierra. Una pregunta para desengrasar. ¿Qué tecnología te gustaría a ti ver o probar antes de morir? ¿Qué cosa te gustaría que existiera que hoy en día parece ciencia ficción? Sin irnos muy lejos, ¿eh? La máquina de teletransporte estaría muy bien, pero bueno, en fin. Bueno, pues esa era la que me venía en mente. Te la he leído, te la he leído. No, pero bueno, yo creo que hay un par de cosas que creo que sí que podemos llegar a ver en un futuro no muy lejano. Creo que tiene que ver también con inteligencia artificial, también depende un poco de cómo evolucione, porque la verdad es que hombre, lo que vienen siendo los LLMs, ¿no? Los modelos de lenguaje de gran escala, pues tienen sus limitaciones, ¿no? Estamos llegando ya a las Sí, limitaciones físicas del sí. sistema, ¿no? Pero yo creo que lo que está interesante es sobre todo, digamos, las aplicaciones más, volviendo un poco a lo que estudié, ¿no? En biomedicina. Es decir, cómo podemos llegar a generar, pues, no sé, curas para enfermedades que son raras o para, digamos, ofrecer medicina un poco más customizada, pues, para gente que pueda tener pues, un tipo de cáncer muy concreto, que haya mutado de cierta forma, pues, ese tipo de cosas creo que pueden ser las que a mí me dan un poco de esperanza, sobre todo en temas de inteligencia artificial. Es decir, creo que la gente le tiene mucho miedo, ¿no? Es decir, vamos a ver aquí. Sí. eh, Skynet, ¿no? sí, Sometiéndonos. Pero es pero yo, escéptico, ¿no? De todo este movimiento ultra alertador, ¿o no? sí, es decir, Sí. yo sigo pensando, es decir, claro, entiendo muy bien cómo funciona el tema. Dices, hombre, sí que puede llegar a tener ciertos riesgos, ciertos peligros, pero creo que se están sobredimensionando un poco. Y es eso, yo le veo más ventajas que inconvenientes en este caso, sobre todo, pues como decía, para el tema biomédico y también para temas, me interesa también, pues eso, me gustaría en un futuro pues para tener robots, humanoides o no, no me hace falta, pero también me interesa bastante ver cómo funciona esto y de hecho tenemos inversores en común con OneX, que es esta empresa que tiene Noruega, que justo anunciaron hace relativamente poco su robot, que se podía, digamos, precomprar. No sé hasta qué punto funciona como esperarías, pero yo creo que en unos años podremos ver algo bastante interesante. Muy bien, pues nada, lo veremos. Sí, sí. Y relacionado con todo esto, eh, bueno, yo lo de los robots humanoides, la verdad es que no lo acabo de ver. Tengo ganas de ver hacia dónde va. Pero bueno, vamos a llegar ya al final de la entrevista. Yo creo que ha sido una conversación súper interesante, súper prolija. Creo que no me dejo nada en el tintero. No sé si tú tienes algo que te gustaría subrayar, pero sí que te quería hacer una pregunta más a título personal. Sí, Y esto no lo pregunto con mala leche, ¿eh? vale. Lo pregunto porque la gente aprenda algo de ti y yo también. Y es, vosotros que habéis creado una compañía multinacional de éxito desde la nada en un mundo tan complicado como el de la tecnología. Todo esto es muy bonito, está muy bien, pero habéis tenido que tomar decisiones muy difíciles también. Me gustaría preguntarte un poco por las decisiones difíciles y por algún error que queráis reconocer o que queríais reconocer que habéis cometido. Vamos a empezar ¿cuál es la decisión así más difícil o difíciles que crees que habéis tenido que tomar en este tiempo? ¿O no te quedarías con una sola? No te lo quiero poner fácil. No, voy a pensar un poco porque hemos tomado muchas decisiones bastante complicadas. Mm, yo creo que seguramente las más complicadas han sido con respecto a las líneas de producto. Tenemos, hemos tenido muchos prototipos de muchos productos que hemos decidido matar, más que nada porque no acabamos de ver claro que pudiésemos ser capaces de lanzarlo y que no nos hundiese la empresa. Sí, sí fallaba. Entonces, a ver, no son muy feas, ¿no? Es decir, como decisión no es muy fea, pero simplemente el tener que decir que no a algo que te hace mucha ilusión, ¿no? que es bastante complicado. Y yo creo que también en este sentido, también ha habido, completando la segunda parte de la pregunta, ha habido bastantes fallos internamente. Eh, digamos, una decisión de algunas líneas de producto, algunas han salido, otras no han salido a la luz. Creo que en su día
y esto creo que también lo hacemos un poco diferente a nivel de transparencia, ¿no? Que tenemos a Carl haciendo reviews de otros teléfonos, explicando algunas cosillas. Pues tenemos un vídeo de YouTube donde explicamos que al principio de todo queríamos lanzar un cargador fast charging, de estos gun chargers, que también tenía carga inalámbrica y que también era una especie como de power bank. Y no. Tenemos el diseño, tenemos todo muy bonito y en el momento de ver cuánto nos costaba hacer eso, ¿quién va a comprar esto a 150 euros? Sí, sí, es un cargador. Nada, pues sí, lo matamos. Y tenemos un vídeo, de hecho, donde explicamos un poco esto. Qué interesante. Y bueno, luego también hay otros productos que sí que han acabado lanzándose, como podrían ser igual los earstick, que también tienen un poco el problema este, ¿no? Es decir, sí que eran los productos que a nivel de diseño estaban muy interesantes. Yo de vez en cuando los sigo usando porque son digamos, los únicos, junto con los Ear Open, que no son in-ear. Y tenía un diseño muy interesante porque era como un pintalabios, le dabas la vuelta, salen los auriculares y el problema era un poco que los auriculares estaban bien, pero no estaban bien para cobrar los 150 euros también, eh, con los que salimos inicialmente. Entonces, un poco la problemática siempre ha sido hasta qué punto puedes justificar tener un diseño, digamos que es del siguiente nivel, versus lo que te cuesta hacerlo. Y hombre, con eso nos pegamos una buena leche. Una buena leche. Bueno, muy interesante, muchas gracias por contármelo. Oye, una curiosidad, creo que no, pero tú estudiaste biomedicina, como decías, pues como pueden haber estudiado otra cosa. Sí. Es un tema que has abandonado completamente, lo digo, porque ya que te tengo aquí, te quería hacer una pregunta, Vale. hablando de futuro, de futurismo, de Sí. cosas que nos gustaría ver. Ahora hay una tendencia brutal con el tema del anti-aging y con el que vamos a vivir 120 años dentro de nada, y luego inmortales, algunos dicen que de aquí 5 años, para vender su pescadilla. ¿Tú eres escéptico sobre todo esto o es un tema que te interese y que sigues? A ver, es un tema que me interesa, pero también creo que mucho vendemos. Sí, ¿no? Sí, no vamos a decir nombres, pero bueno, ciertos americanos que tienen canales de YouTube y que son de las fusiones de sus hijos y tipo de cosas. Hacen documentales en Netflix. Sí, que me parece un poco vendehumos. Entonces, yo creo que sí, está claro que mucha gente del sector tech que ha amasado millones y si no billones de dólares, que tienen mucho dinero, que no saben muy bien qué hacer, y es eso, o lanzan cohetes o se dedican a esto, ¿no? Entonces hay varios que sí que han invertido, incluso Jeff Bezos ha puesto dinero en varias startups que se dedican a esto. Yo creo que, hombre, sí que podemos llegar a tener pues ciertas medicaciones o ciertos, digamos, componentes que podamos administrarnos de cierta forma para conseguir alargar un poco más la vida. Pero claro, también tenemos que pensar, ¿no? Hasta qué punto tiene sentido. No sé si es para siempre. Una muerte te aburrirás. Sí, claro, no tienes, o sea, si de repente te das cuenta que lo contrario de la muerte es también una muerte, ¿no? Porque al no tener fin la vida deja de tener sentido. Es una cosa muy curiosa desde el punto de vista filosófico. Es complicado y también tienes muchas dicotomías a nivel también más psicológico y también moral, ¿no? Es decir, también hay que pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿y si podemos trasplantar un poco el Futurama, ¿no? Si podemos trasplantar nuestra conciencia a algún ordenador. Entonces la pregunta también es, ¿eres tú, no eres tú? Has muerto y básicamente eso es una réplica tuya. Es decir, La paradoja de Teseo, ¿dónde termina una persona, un objeto y comienza otro, ¿no? ¿Es nuevo, no es nuevo? Sí, bueno, eso daría para otro vídeo. No, eso, son cosas que son muy interesantes, Muy interesante. y que dan mucho que pensar, pero pues eso, igual está bien a nivel de seguirla, pero yo personalmente se lo voy a dejar a otros. Bien. Bueno, al menos, oye, de la información y todo lo que se refiere a salud y todo eso, todas las posibilidades que hay hoy en día fuera de estos vendedores de motos, es interesante por lo menos seguirlo, por aprender algo. Tú eres un tipo que en su momento, oye, tomó una decisión que a mí me parece además muy interesante y valiente, que es el tema, yo quiero simplificar mi vida, ya he hecho una carrera, me voy para Barcelona con mi familia, supongo que vives muy a gustito y feliz en Barcelona, y te quería preguntar simplemente en qué estás, o sea, si tu día a día tienes un día sin sencillo, si tienes muchos problemas con conciliar con reuniones a deshoras, o todo esto lo has acabado llevando ya a un nivel de simplificación que podamos aprender algo de tu forma de vivir. No, sí, es un caos. Sí. El montar una startup no es algo fácil y la cosa es, al ser cofundador, estás disponible los 7 días a la semana, lo primero del día. Entonces,
¿Reunión el sábado a las 3 de la tarde? Pues sí, mira, en el A dejar la calzotada o en el cumple de los niños, ¿no? Sí, sí. Es así. Es lo que hay, pero bueno. Es eso, de decir, yo tengo acciones en la empresa, me interesa que la empresa crezca, entonces, bueno, el objetivo está claro. Entonces, hombre, si fuese un empleado, pues entendería que dijesen, oye, en mi sábado que te den. Eh, y me parece completamente legítimo. Es decir, no espero que los empleados sientan la empresa tan suya como debería sentirla yo. Algo de responsabilidad tienen que tener, algo de esto, y por eso también, digamos, que se ofrece a empleados acciones y demás, digamos, como forma de incentivar el rendimiento, ¿no? Que es lo normal. Una cosa muy buena que tienen las startups cuando ofrecen acciones a sus trabajadores. Última pregunta. Tómate tu tiempo para responder. En fin, es una pregunta un poco rara. Te voy a decir una palabra y tú completas la frase, ¿vale? Pero esto es como Esto ya es como el rollo... la de esa de nada. Sí, exactamente. Bueno, Yo simplemente te digo una palabra y tú la completas, la frase. Últimamente, solo se habla de inteligencia artificial. y hablamos demasiado, bueno, con todo lo que se está liando ahora con esta tendencia que hay a, pues a empezar a descubrir, ¿no? Que se ha generado una burbuja que posiblemente sea una bola de nieve que no tiene marcha atrás. Es tremendo, ¿no? Porque puede acabar sepultando una cosa increíble tecnológicamente que estamos ya tocando con los dedos y empezando a aprovechar y a utilizar, ¿no? Sí, creo que hay cierto abuso porque también parece que es lo que quieren ahora los clientes y cuando son los clientes son los inversores. Entonces, llega al punto donde es ridículo, ¿no? Es decir, yo tengo un horno que me dice que tiene inteligencia artificial porque es capaz de reconocer la comida que está cocinando, ¿no? Entonces, un poco, vale, esto no es inteligencia artificial, esto es machine learning, son cosas diferentes, parecidas, pero diferentes. Entonces, el hecho de que sepa que una cosa redonda que tiene, pues, pepperoni, seguramente sea una pizza, ¿no? Y que se imagine que está congelada y que te lo ponga tan de lado durante todo el tiempo, pues no es lo mismo que lo que es una inteligencia artificial. Y yo creo que es un poco un problema que vamos a tener. Nada, sí, se va a empezar a asomar la palabra hasta el infinito, como metaverso en su momento y como tantas otras cosas. Y bueno, hasta la siguiente moda de las criptos y en eso estamos ahora en esa pantalla. Bueno, David, oye, muchísimas gracias. Nos hemos pasado 3 pueblos ya de... Pero bueno, estamos aquí muy, muy cómodos charlando. Espero que yo por lo menos, espero que tú también lo hayas estado y que la conversación sea provechosa sobre todo para nuestros amigos que nos están viendo, que como decía, la verdad que nunca es fácil tener la posibilidad de la oportunidad. Sé que tú eres una persona, nos lo has demostrado, muy accesible y te lo agradezco doblemente. Y a vosotros por la oportunidad también de poder hablar con la audiencia. Como decía antes, fuera de cámara, en casa somos fans de tu canal principal y de Cascarón de Nuez. Entonces, bueno, me hace también a mí especialmente ilusión a nivel personal el poder conocerte en persona y también poder explicarte un poco lo que haremos. muy bien. Pues nada, muchas gracias, David. Y oye, pues de vez en cuando podemos reunirnos y tener aquí una tertulia Sin problema. en plan colegas, que seguro que salen cosas interesantes. Fenomenal. Un placer, mucho éxito en el futuro. Gracias. Y bueno, pues nada, que sigan llegando los premios y las buenas noticias. Esperemos. Y nada, y vosotros ya lo sabéis, pues aquí lo dejamos. Si no lo habían hecho ya todavía, suscríbanse al canal y a seguir generando contenido, que para eso trabajamos. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós. Adiós.